Todavía somos adolescentes. A continuación nos va a exponer el doctor José Miguel Mata de la Torre las tendencias del consumo de drogas por escolares en España. Don José Miguel Mata es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y en Medicina del Trabajo, epidemiólogo por oposición y actualmente está desempeñando las funciones de vocal asesor para sistemas de información en la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Cuando quieras, Miguel. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, como dice el título de la ponencia, yo voy a tratar de hacer un resumen de las tendencias del consumo de drogas por escolares en España. Perdón. Y he cambiado lo de adolescentes por escolares porque me voy a basar fundamentalmente en datos de lo que le llamamos las encuestas escolares en la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Estas encuestas que hacemos cada 2 años se llevan haciendo desde el año 1994. Entonces, la mayoría de las transparencias que voy a poner, pues todas las series vienen desde el año 94. Es una encuesta que se realiza en escolares entre 14 y 18 años por motivos de operatividad. Es mucho más fácil, por decirlo así, coger a los adolescentes en los centros escolares para encuestarles que cogerles en cualquier otro sitio, cogerles en el mejor sentido de la palabra. Entonces, por motivos de operatividad, se vienen haciendo desde el año 94 estas encuestas en los centros escolares, con lo que venimos a coger en términos, en números redondos, un porcentaje superior al 85% de la población entre 14 y 18 años. La última encuesta, por ejemplo, es una encuesta que se hizo a 25.000 escolares, con lo cual, bueno, pues es una muestra de una cierta potencia ya, que es bastante mayor que las encuestas que se suelen hacer en general. Pero antes de hablar del consumo de drogas y sobre todo el consumo de drogas ilegales, quería intentar centrar un poco el problema del uso de drogas, en el sentido de que el informe sobre la salud en el mundo de 2002 de la Organización Mundial de la Salud se estima que cerca del 9% de la carga total de morbilidad mundial se debe al consumo de sustancias psicoactivas. Algo así, para no entendidos demasiado en la metodología y tal de esto de la morbilidad, de la carga de morbilidad, sería algo así como que el 9% de la enfermedad del mundo se debe a consumo de sustancias psicoactivas, pero que se reparte en las proporciones que se ven en la transparencia. Aproximadamente 4% tabaco, 4% alcohol y solo el 0,8% a drogas ilegales o drogas ilícitas. Con eso lo que pretendo es centrar un poco desde mi punto de vista el tema. Un estudio de las Naciones Unidas también estima el número de consumidores en el mundo por distintas sustancias y la proporción de la población mundial o de la población mayor de 15 años, lo cual tendríamos aproximadamente 200 millones de consumidores de sustancias psicoactivas en el año 2000-2001. Entramos ahora en consumo de tabaco y edad de inicio en escolares. Prácticamente todo va a ir en escolares, solo no recuerdo si 1 o 2 transparencias. Trato de comparar lo que pasa, por decirlo así, en escolares o en población de 14 a 18 años con lo que dicen o lo que pasa en población general, en población de 15 a 64 años. Aquí tenemos las distintas prevalencias alguna vez en la vida, durante los últimos 30 días, o bien el consumo diario, que estaría en rojo, y en azul la edad de inicio del consumo. La edad de inicio del consumo, aunque ha disminuido entre el 94 y el 2004, de cerca de 14 a cerca de
de 13 a 13,2. Es decir, los escolares van iniciándose cada vez antes en el consumo de tabaco. Las prevalencias, o bien de consumo diario, o en los últimos 30 días, no muestran una clara tendencia ni al alza ni a la baja. Las cifras, quitando el consumo en los últimos 30 días, que de la encuesta del 2002 al 2004 ha subido un incremento, que no está bien estudiado, pero las tendencias no muestran una tendencia especialmente preocupante al alza de la prevalencia de consumo de tabaco, aunque bien, que el 20% o el 20% de la población de esta edad consuma tabaco diariamente es suficientemente preocupante desde mi punto de vista, pero no, al menos no parece que se incrementen estas cifras, lo cual, bueno, pues dado la presión mediática y la presión del entorno para que se empiece a fumar y la presión de la publicidad dirigida fundamentalmente a este grupo de edad, bueno, pues significa que no están logrando todos sus objetivos. Sin embargo, el número de cigarrillos consumidos por aquellos escolares que fuman, el número de cigarrillos consumidos diariamente, sí que sufre un ligero incremento, sobre todo últimamente, del grupo de fumadores diarios que consumen entre 11 y 20 cigarrillos. Desde los años 96, 98 hasta el 2004 parece que hay una tendencia creciente a, si bien se mantiene el número de fumadores, lo que hacen estos fumadores es fumar más. La frecuencia del consumo de tabaco en los últimos 30 días, hay un ligero incremento en los escolares de la frecuencia del consumo de tabaco diario, mientras que hay un ligero decremento, lógicamente, en los no diarios. Es decir, cada vez es más los escolares que fuman diariamente. Los que se han planteado dejar de fumar, curiosamente, los que sí se lo han planteado pero no lo han intentado, van a la baja, que sería la línea verde. Cada vez hay menos que sí que han pensado en dejar de fumar, pero ni siquiera lo han intentado. También hay... Muchas gracias, Ana. También hay un cierto porcentaje que sí lo ha intentado, pero quizá lo que más me preocupa es que el porcentaje de los que no lo han intentado, que viene a ser de un 15% aproximadamente. Entramos en bebidas alcohólicas. La prevalencia del consumo de bebidas alcohólicas y también la edad de inicio, también con los mismos criterios. Aquí la edad de inicio no parece que haya unas grandes diferencias entre 1994 y 2004, y lo que parece es que hay una cierta disminución medida en cualquiera de los tres indicadores alguna vez en la vida durante los últimos 12 meses o en los últimos 30 días, que parece que la prevalencia de consumidores o el número de consumidores, para entendernos quizá más fácil, parece que inicia en el año 98 un camino un poquito descendente. Sin embargo, la prevalencia de borracheras en escolares pues requiere poco comentario, ¿no? Sobre todo los escolares que se han emborrachado, que admiten haberse emborrachado. Todo esto es, como he comentado antes y que no se pierda de vista, todo esto es encuesta, y es una encuesta autoadministrada por los propios escolares en los centros escolares, de tal manera que ellos rellenan el cuestionario. Entonces ellos, este grupo de población, pues admite el 20% haberse emborrachado en los últimos 30 días, y esta proporción se va incrementando año a año.
también, lógicamente, si aumenta esa, aumenta también la proporción de los que se han emborrachado alguna vez en la vida. Y también el número de borracheras en estos últimos 30 días. En la línea superior, si yo supiera organizar esto, en esta línea superior se ve claramente como los que dicen que no se han emborrachado en los últimos 30 días baja esa proporción. Sin embargo, hay un ligero incremento de los que sí que se han emborrachado y de los que se han emborrachado bien de 1 a 2 veces, o de 3 a 5 o más de 5. Se producen incrementos relativamente constantes en toda la serie de los escolares que se han emborrachado. Y entramos en drogas ilegales, entrando por heroína. En estas transparencias, básicamente, o en general, pondré una transparencia de este estilo, donde se ve los 3 indicadores que marcan esta encuesta de consumo alguna vez en la vida, consumo durante los últimos 12 meses o los 12 meses previos a la entrevista, consumo durante los 30 días previos a la entrevista y la edad de inicio del consumo. Y esto lo voy a ir viendo para cada una de las drogas, comparándolo con 2 cuestiones que preguntamos en estas encuestas, que tienen que ver con la percepción del riesgo al consumir la sustancia de que se trate y con la percepción de disponibilidad, no la disponibilidad, sino lo que ellos entienden, si está muy disponible, poco disponible o nada disponible, por decirlo así, en el mercado, o a su alcance, lo que ellos perciben, lo que ellos entienden. No se les pregunta si les ha costado mucho trabajo conseguir la sustancia que sea la última vez, sino que, independientemente de que consuman o no, o que hayan consumido o no, y de una forma o de otra, ellos creen que es más o menos fácil el obtener, el comprar, el obtener la sustancia de que se trate. Bien, la heroína es quizás una droga que no se ajusta especialmente a este tipo de metodología. También se pregunta por ella, porque la heroína ha dado y sigue dando muchos problemas en España, y no se puede dejar fuera de una encuesta de este tipo. Pero las prevalencias, como veis, son muy bajitas, son del orden de menos del 1%, independientemente de qué año de estos escolares, y probablemente los escolares o las personas en estos grupos de edad que consumen heroína probablemente no se les encuentre fácilmente tampoco en el aula el día que se hace la encuesta, por lo cual no es especialmente buena esta metodología. Hay otras. Lo que sí que me parece quizás más interesante es la percepción del riesgo que los escolares, muy poquito, pero se nota una disminución de la percepción que tienen estos escolares en cuanto al riesgo que supone el consumo de heroína, y el incremento a partir de 1996 de la disponibilidad percibida. Cada vez, aunque no se incrementa especialmente, como luego veremos en alguna otra sustancia, esta percepción de disponibilidad, ni baja de manera muy acusada la percepción del riesgo, pero sí que se nota una cierta confluencia de estas dos curvas. Es decir, cada vez entienden que es una sustancia más disponible, y cada vez entienden que tiene menos riesgo su consumo. Mucho menos riesgo el consumo esporádico que el consumo habitual, naturalmente, también no. Y entraríamos en cocaína. Aquí, respecto a la cocaína, claramente la tendencia desde el año 94, independientemente del indicador que utilicemos, pues tampoco requiere demasiados comentarios. Una tendencia continuamente al alza, hasta llegar a
cifras en el 2004 de un 7%, 7,2%, da igual, de estos escolares que admite o dice o haber consumido cocaína durante el último año. No confundir, no me gustaría transmitir la sensación de que este 7% son consumidores habituales de cocaína durante el último año. Son los que contestan que han consumido cocaína de alguna manera en los últimos 12 meses, en el último año. No estamos ante una proporción del 7% de cocainómanos, estamos ante el 7% que han consumido en algún momento. Lo cual, siendo una cifra importante, una cifra grande, significa que el más del 90% no declara haber consumido, o declara no haber, mejor dicho, declara o admite no haber consumido cocaína durante el último año. Hay que ver también, por decirlo así, el negativo de la foto para que los mensajes no sean tampoco especialmente alarmantes o fuera de lugar, siendo importante, como repito, esta cifra del 7%. En cuanto a la percepción del riesgo y la disponibilidad percibida, aquí es mucho más clara la confluencia de estas dos curvas. Cada vez es menor la percepción del riesgo. Hay 8 puntos porcentuales de diferencia entre el año 94 y el 2004, lo cual, si en este caso no he traído la de la población general de 15 a 64, pero la percepción del riesgo de la población general está del orden de 8 o 10 puntos por encima año a año de lo que está en los escolares. Es decir, nosotros, probablemente la mayoría de los que estamos aquí, entendemos que tiene más riesgo que lo que creería una población como nosotros, pero de chavales de 14 a 18 años. Y paralelamente la disponibilidad percibida, entienden, ha pasado de 20 puntos por encima. Ahora, a cerca de la mitad de los chavales dicen que les sería fácil, si quisieran comprar cocaína, comprarla. Y esta curva, sobre todo la percepción del riesgo, es también casi simétrica con la de abajo, que es una repetición de la prevalencia durante el consumo durante el año anterior. El cannabis ofrece una forma de las curvas prácticamente igual que la cocaína, nada más que bastantes puntos por encima. Es decir, el consumo de cannabis es bastante mayor que el consumo de cocaína. Sin embargo, los tres indicadores dan una información consistente, en el sentido de que los tres muestran lo mismo, o muestran la misma tendencia, mejor dicho. Y al final tenemos aproximadamente el 30 y muchos por ciento de la población de 14 y 18 años que ha consumido cannabis en los últimos 12 meses. Y la edad de inicio, aunque quizás se ve regular, pero la edad de inicio es claramente a la baja, casi ha bajado un año entre 1994 y 2004. La edad de, por decirlo así, el primer contacto, la edad a la que se empieza a consumir el cannabis. En cuanto a la percepción del riesgo y la disponibilidad, el cruce de las dos curvas ya se produjo en el año 96, hace tiempo. La percepción del riesgo ha bajado hasta no llegar al 40%, el 36% dicen que sí, que hay un riesgo de consumo, un riesgo para la salud en el consumo de una vez o menos al mes, de consumo de cannabis una vez o menos al mes. Mientras que solo el 30%, el 70% encuentran que es fácil o muy fácil obtener, comprar o lo que sea cannabis. Lo cual
Desde mi punto de vista, las dos curvas pues encajan perfectamente con estos incrementos de la prevalencia, que prácticamente se ha duplicado entre 1994. La prevalencia de los 12 meses anteriores o el año anterior se ha duplicado entre el 94 y el 2004. En el caso de la cocaína, como las cifras eran menores, se ha multiplicado por 4. Era más o menos de 1,8 a 7,2. Aquí, solo, con muchas comillas, se ha multiplicado por 2. Miguel, 3 minutos. Vale. Bien, entramos entonces más deprisa en otras drogas que, desde el punto de vista cuantitativo, al menos tienen menos importancia. El éxtasis no ofrece unas tendencias especialmente marcadas o especialmente claras durante todo este tiempo, pero sí parece que a partir del 2000 hay una cierta disminución en el consumo de éxtasis declarado o admitido, o como se le quiera llamar, por encuesta. La percepción del riesgo no llega al 70% de la población. Curiosamente es bastante mayor el riesgo percibido por esta población frente al éxtasis que frente al cannabis, y se acerca sin llegar al riesgo percibido de consumo de heroína. Sin embargo, estos son la percepción del riesgo y la disponibilidad percibida en población general, en población de 15 a 64 años, y la población donde tienen mucho peso, o tenemos mucho peso los adultos, está por encima del 90% de la población, que entendemos que consumir éxtasis una vez o menos al mes tiene riesgo serio para la salud. Las anfetaminas, o el consumo de anfetaminas, los 3 indicadores no dan una información especialmente consistente, pero sí que parece que a partir de el segundo quinquenio de los 90, pues parece que ha habido una cierta disminución de consumo de anfetaminas declarado o admitido en la urgencia. Y lo mismo pasa con los alucinógenos. Me interesa especialmente esta transparencia, donde se pone de manifiesto el policonsumo. Diría que los que consumen alguna de las sustancias estas, ¿qué otras sustancias psicoactivas, qué otras drogas también consumen? Lo que viene a transmitir es que no se consume una sustancia, lo que se consumen son varias sustancias, y que prácticamente todas estas sustancias ilegales se consumen por las mismas personas o asociadas fundamentalmente con alcohol y tabaco, que son las 2 barras mayores en cualquiera de las cuatro transparencias, aunque quizá la parte de abajo se vea menos. Lo que sí interesa, más allá de las cifras concretas, es que los consumidores de cannabis y los de cocaína, vamos a ponerlo un poco entre comillas, pero son más fieles, por decirlo así, a esa sustancia, mucho más los de cannabis, que las cifras son bastante menores que los de cocaína, que las cifras estas son un poco mayores, pero sin embargo son bastante menores que los consumidores de éxtasis y los consumidores de heroína. Algo así como los consumidores de heroína y los consumidores de éxtasis, vamos a decirlo de una manera coloquial, se atreven con muchas más cosas, o consumen a la vez muchas más sustancias, además de alcohol y tabaco, que lo consumen todos los consumidores de estas sustancias, lo cual puede dar pues alguna idea a la hora de plantearse actuaciones en esta población. ¿Cómo ha variado la percepción del riesgo? La proporción de estudiantes que piensan que estas conductas de consumo puede producir bastantes o muchos problemas. Pues prácticamente a la baja. La percepción del riesgo ha disminuido entre el año 2004 y el 2004.
para todas las sustancias, excepto para el éxtasis. Consumir éxtasis esporádicamente en el año 2004 es un poquito mayor el riesgo percibido que en el año 94, y en consumir éxtasis habitualmente, que es prácticamente la misma. Para todas las demás sustancias, la percepción del riesgo ha disminuido entre el año 1994 y 2004. Esta la vamos a pasar. Me interesa también, por contextualizar y para finalizar, ver cómo ha variado la visibilidad del fenómeno de las drogas en el entorno cercano de los encuestados. Y esta es una pregunta que solo se hace en la población, en la encuesta de población general de 15 a 64 años. Cómo desde el año 95 hasta el año 2003 la visibilidad del fenómeno de las drogas ha disminuido de manera muy importante, lo cual tiene mucho que ver con que, o creo yo que tiene mucho que ver con que la preocupación de la sociedad española por el problema de las drogas haya bajado también en esta temporada o en estos años de manera importante. Como, bueno, pues quizás se ha ido diciendo a través de y las conclusiones es que esta visibilidad como ha disminuido, como las bebidas alcohólicas parece que permanecen estables, y sin embargo se ha incrementado la prevalencia de escolares que se han emborrachado en los últimos 30 días. Y cuestiones de percepción del riesgo y prevalencias de consumo de esas sustancias, yo creo que se han ido comentando al hilo de la intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel.